Buenas tardes, amigas y amigos. Un nuevo programa de geopolítica en el Atlas. Hoy, 10 de marzo, desde aquí, desde el Complejo Cultural Atlas, la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. Saludamos a nuestro equipo, Luis, desde Mar del Plata. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gastón. Saludamos a los amigos que están en la producción y a todos los que nos vienen siguiendo desde hace varios años en nuestro programa, ¿no? En Geopolítica en el Atlas. Venimos acá reformulando para este año, tenemos un equipazo en la técnica, así que venimos haciendo ajustes que por supuesto traen aparejados algunas cuestiones de pruebas y error sobre la marcha, pero que bueno, todo indica que vamos a ir evolucionando hacia un programa de mayor calidad cada día. Así que agradecidos al equipo que nos acompaña y toda la dedicación y el tiempo que le están poniendo a esto. Así que bueno, ya nos adentramos en el tema de la geopolítica esta que se ha vuelto tan viral, tan cotidiana y de tanto impacto, ¿no, Luis? Vemos que el día a día, ¿no? Hoy otra problemática que tenemos los que estamos en los medios haciendo esto es que antes vos grababas un programa de geopolítica y lo podías proyectar una semana después, ¿no? Hoy lo tenés que hacer y casi hacerlo en vivo, porque es el día a día, el minuto a minuto, la información va cambiando y va mutando, ¿no? Y la realidad misma va cambiando y va mutando. Así que, bueno, hoy nos despertamos sabiendo por lo menos que el enfrentamiento bélico en Irán escala, ¿no? Y eso nos sigue preocupando porque vemos una escalada compleja que vamos a tratar de analizar. Fundamentalmente un poco hoy la idea es analizar hacia dónde puede ir esto, ¿no? Qué actores puede involucrar, qué cobertura regional tiene. Y ahí hacer una primera apreciación, ¿no? Cuando una gran diferencia de estos enfrentamientos bélicos, o de este enfrentamiento bélico puntualmente que estamos viviendo en Medio Oriente, es que creo, y ahí te lo planteo, Luis, para que lo debatamos un poco, es que creo que ha dejado de ser un conflicto regional. Me parece que es un error el pensar que todavía estamos en un conflicto regional y que solo afecta a Medio Oriente. Y a mi modo de ver, esto ya, más allá de que esté focalizado y que su centro neurálgico sea Medio Oriente, para mí ya es un conflicto global, para mí ya está teniendo incidencia fundamentalmente en casi todas las áreas en términos globales, ¿no? Y esto afecta a la energía, esto afecta a las finanzas, esto afecta la logística. Estamos viendo cómo empieza a complicarse el tema logístico, así que es un escenario que para mí ya se puede hablar de un conflicto global, ya podemos hablar de aquello que durante casi todo el año pasado, tanto vinimos advirtiendo, ¿no? De la peligrosidad de que esto se convirtiera en una tercera guerra mundial, ¿no? Fíjate que hay otros jugadores que entran en este conflicto y que no lo estamos analizando y son de real importancia. ¿Por qué? Porque de alguna forma también son importantes para determinar los precios finales de un producto, en este caso del petróleo. ¿Y qué jugador es el que no estamos analizando? Las aseguradoras. Pues fíjate que ahora los buques petroleros están siendo atacados saliendo de Irán. Las aseguradoras duplican, triplican o aumentan el valor de las primas De a las las pólizas. empresas de estos buques, de estos barcos, que después se traslada obviamente al precio final del producto, que es el petróleo, ¿no? Es más, estaba leyendo, eh, mirando algunos artículos, documentos, etcétera, que las aseguradoras pueden rescindir el contrato 48 horas antes. Sí, sí, esto Es es. decir, vos como dueño de los buques petroleros, no estás, eh, no tenés la seguridad justamente de que esa aseguradora pueda brindar eh,
los objetivos por el cual lleva adelante, ¿no? Claro, Y esto es tremendo justamente por el tema de lo que yo te decía, el valor del petróleo. Cuando vemos que venía escalando el petróleo a 100, 110 el barril, aunque ahora está bajando, porque según declaraciones recientes de Donald Trump, parece que la guerra o el conflicto con Irán está prácticamente terminado, o cree Donald Trump que ya los objetivos de Estados Unidos se han cumplido, bueno, ha bajado un poco el valor del precio del petróleo, aunque en las estaciones de servicio de aquí de Argentina han aumentado entre 50, 60 y 150 pesos, ¿no? El valor del litro de combustible. sí, esto se va a ver reflejado directamente, por eso cuando hablamos de un conflicto con impacto global estamos hablando de esto, ¿no? Se va a ver reflejado hasta en la gasolinera de la ciudad y del barrio donde la gente vaya a cargar nafta, ¿no? Y eso es definitivamente un impacto o el inicio de cualquier impacto inflacionario, ¿no? Independientemente de en qué instancia estés o esté el país en términos inflacionarios, a los que tienen más inflación les va a impactar más y a los que tienen menos les va a impactar igual. Pero cuando la energía se dispara de esta manera en términos de costos y como vos decís, con el agravante de cuánto vale trasladar un barco de petróleo hoy en día a cualquier lugar del mundo, y seguramente vale mucho más de lo que valía antes del comienzo del enfrentamiento bélico. ¿Y cuánto vale asegurar ese petróleo en ese barco? Seguramente vale mucho más, porque definitivamente si las aseguradoras están asegurando un barco que posiblemente sea hundido, imagínense lo que será el costo de la póliza y de la prima, ¿no? Entonces, o directamente, como decís vos, o no te lo hacen, o no te lo aseguran, con lo cual las navieras también van a empezar a decir, yo no te fleto el barco porque la aseguradora no me lo asegura, y yo arriesgarme a que me hundan el barco y pierda 40 veces lo que te estoy cobrando de flete, prefiero quedarme en el puerto y esperar que esto pase, ¿no? Entonces, este escenario pone patas para arriba toda la economía mundial, ¿no? Entonces, sobre todo, que ha afectado el centro neurálgico del petróleo, ¿no? Decíamos en el título del programa, decíamos la aorta, haciendo un paralelismo con el cuerpo humano, ¿no? O sea, la aorta del sistema energético mundial está hoy puesta en jaque, ¿no? En consecuencia, esto va a tener un impacto en la medida que esta guerra dure en el tiempo, va a tener un impacto importante, ¿no? Hoy hablaban algunas fuentes de que Estados Unidos estaba pidiendo ahí, o estaba sugiriendo un alto el fuego para volver a retomar las negociaciones, y ha tenido una negativa de los iraníes, ¿no? Entonces, esto ha generado una situación complicada. Eso es llamativo, que Irán sigue diciendo no hay condiciones para sentarnos a debatir el tema de la paz entre ambos países, siendo que todos los medios de comunicación occidental están mencionando que ha sido arrasado Irán, que toda su arquitectura armamentística y defensiva ha sido arrasada. Irán te dice, no, las condiciones no están dadas todavía. Fíjate vos el nivel de prepotencia, soberbia, o quizás tengan un as o varios ases debajo de la manga los iraníes, ¿no? Es llamativo esta situación. Sí, pero además analicemos esto. El reciente nombramiento del sucesor de la conducción religiosa iraní, digamos, es también un desafío, por no decir una provocación, porque en realidad es un término que no me resuena bien, lo de la provocación, pero sí un desafío, definitivamente un desafío de Irán hacia los Estados Unidos y Israel, como diciendo, me mataste al lobo y ahora yo estoy poniendo al lobito. Y dicen que ese lobito, digamos, es como más radical que el lobo, con lo cual, digo, el escenario también es de un Irán que está desafiando de alguna manera a continuar en este conflicto bélico, ¿no? Eso
eso nos deja también pensar si lo está haciendo en soledad o si este desafío está siendo empujado e impulsado por sus hoy dos grandes, aunque en la sombra, pero sí sus aliados más grandes, que son China y Rusia, ¿no? Vos fíjate que todavía no ha sido oficializado esto, pero hay fuerte sospecha, por lo menos los medios de comunicación occidentales ya están hablando del, de la sentencia a muerte y fusilamiento o muerte de quien había sido uno de los líderes de la Guardia Revolucionaria más importante de Irán, ¿no? Por ser el topo que filtraba información de las ubicaciones de los líderes más importantes de Irán. Justo esto se hace con colaboración de China, Claro. interceptando mensajes que dieron, que dieron, obviamente, o pudieron concluir que quienes o quien transmitía las ubicaciones era este personaje, que bueno, como te decía, hasta el momento de hoy no se sabe si ha muerto o no, pero bueno, los caminos indican que ya ha sido fusilado este hombre. Sí, a ver, también nos invita esto a hacernos preguntas como la que intentábamos hacerle vez pasada a nuestro invitado, el Sheikh, ¿no? Y cuando hablábamos de buscar un poco el eje de la cuestión uno también dice qué relación tendrán los servicios de inteligencia estadounidenses, israelíes, mismos ingleses, ¿no? En esto, ¿cómo estará vinculada la entramada de la inteligencia? Fundamentalmente porque también sabemos que Irán viene siendo hace mucho tiempo, a través de quien se financia, han financiado varios de los movimientos terroristas del mundo, ¿no? Entonces, digo, los movimientos terroristas, cuando uno habla de terrorismo, uno también debe estar claro y entender que alguna relación, algún vínculo con los servicios de inteligencia siempre tienen, ¿no? Porque esto no es posible. Esto es como cuando uno dice el narcotráfico y la DEA, ¿no? Digo, hay un vínculo, no un vínculo societario, pero sí hay una relación que se entrelaza y sí hay una relación que se roza entre el zorro y la gallina, ¿no? Digo, en este sentido. Entonces, aquí también entendemos, y lo hablábamos cuando el inicio del conflicto de Israel en Gaza, ¿no? Hablábamos de esta relación que había en algún punto donde uno decía era improbable que ese primer ataque que justificó el conflicto en Gaza hubiera sido tan dantesco, ¿no? Que sorprendió de la manera que sorprendió a uno de los servicios de inteligencia más avesados y a uno de los ejércitos más avesados del mundo, como es el israelí, ¿no? Y entonces justo ese día estaban todos durmiendo, estaban todos de vacaciones, estaban todos en la kermés, y estos chicos llegaron en moto, en bicicleta, a caballo, a hacerle un ataque terrorista sorpresa, una cosa que fue impresentable. No olvidemos, ¿no?, que los servicios de inteligencia egipcios 2 meses antes ya estaban advirtiendo que estaban observando que había acumulación de infraestructura, de armamento, de logística, y había mucho movimiento del sector de Hamas. Obviamente que esta advertencia realizada por los egipcios no fue tenida en cuenta por los servicios de inteligencia israelíes, ¿no? Y por el gobierno de Israel. Parece que los dejaron avanzar. Bueno, obviamente que ellos están siempre pensando a 10, 20, 30 años a futuro, hacia adelante, pero en algún momento van a tener que dar cuenta por lo que han hecho, por lo que ha sucedido si me lo recuerdo, creo que fue 7 y 8 de octubre, ¿no?, del 2024. Sí, sí.
definitivamente. Entonces, bueno, el escenario se está poniendo complejo. Ahora también nos invita a pensar en esto de lo que hablábamos recién, ¿no? En esto del desafío iraní y de sus aliados a un Estados Unidos que da la sensación que, según algunos análisis, la continuidad en el tiempo de este enfrentamiento bélico lo complicaría bastante, ¿no? Fundamentalmente por cómo se está dando una guerra que realmente tiene una diferencia en términos de modernidad, ¿no? Parecería como que Irán está jugando una guerra mucho más económica, mucho más moderna, mucho más barata, y esto lo dicen casi todos, ¿no? Le está generando un problema enorme a Estados Unidos defenderse de los ataques que están vinculados a drones y a misiles de alta velocidad, pero fundamentalmente el gran daño que están provocando los drones y que Estados Unidos tiene que repelerlos con armamento pesado de un valor, hablando de 100 veces, o sea, están utilizando armamento para derribar un dron que vale 100 veces lo que vale el dron, ¿no? Entonces, esto es un escenario que no complica en la medida que sea un evento bélico de corto plazo, pero si esto no es sustentable en el largo plazo, ¿no? Déjame hacer un paréntesis. Creo que es un tema interesante también para este debate. Vos hablabas de la modernidad y yo me pregunto, o mejor dicho, sería interesante también cuestionar cómo se está informando al público, a la gente común. Me acuerdo que por lo menos hasta 1982, conflicto de Malvinas, y anteriormente lo que era Vietnam y Corea, los eventos, los hechos, se veían, no te digo en tiempo real, pero casi en el mismo momento en que se sucedían los avances, los bombardeos. Siempre había un camarógrafo filmando y las cintas se pasaban en los medios de comunicación. Después del 82, con respecto, o más precisamente con lo que fue la guerra de Irak, la información fue retaseada. Ya se filtraba mucho las imágenes y no se mostraban los muertos. Se mostraban los estallidos, las explosiones, los tanques siendo destruidos, alcanzados por algún misil, pero no se veían los muertos. Ahora en esta guerra, vos fíjate que nos es difícil, tremendamente difícil separar una imagen realizada por inteligencia artificial que una imagen que esté ocurriendo. Estamos mirando y consumiendo más imágenes de destrucción hechos por la inteligencia artificial que por los hechos que están ocurriendo realmente, que a veces te queda la duda si es verdad lo que estamos viendo y si es verdad que hay un ataque, esto extremando, ¿no? Hay un ataque en Israel o en Irán. No sabemos, he visto en noticieros, por ejemplo, de línea nacional argentinos, pasando imágenes que creen que son real y están desmintiendo que son productos de inteligencia artificial. Sí, definitivamente. Definitivamente esto nos lleva a la situación actual en la que estamos, donde creo que lo comentamos algunos programas atrás, donde cada día se pone más en tela de juicio con esto de la inteligencia artificial y estas posibilidades tecnológicas que uno tiene de crear una verdad que no existe y de poner imágenes que prueban esa mentira o esa no verdad, ¿no? o esa realidad inventada. Entonces, hoy lo que antes era imposible, la mentira antes era un relato que se debilitaba cuando no había pruebas, pero hoy la posibilidad de inventar pruebas hace que la verdad empiece a tener un valor muy relativo, ¿no? Y que la verdad no deje de ser, como decíamos en alguna época, ¿no? La verdad es inalterable, o sea, finalmente va a terminar surgiendo. Bueno, parecería que hoy la inteligencia artificial, entre una de las debilidades que nos está trayendo y de las debilidades que nos va a traer y de las amenazas que nos va a traer, es esto, ¿no? Es esto de alargar y de bloquear la capacidad de pruebas y en consecuencia inventar verdad paralela a la realmente veraz, ¿no?
Entonces, esto que vos decís es central. Hoy uno ve videos y lo primero que te preguntás es si será verdad. Con lo cual estamos yendo hacia una etapa o hacia un lugar en el que todo puede ser verdad y todo puede ser mentira al mismo tiempo, ¿no? Claro, el tema es que vamos a terminar descreyendo de todo. Quizás nos estén mostrando una imagen que es real y descreamos que es real. Claro, Vemos matanza de pueblos y decimos, no, esto no está sucediendo y está sucediendo. claro, claro, sí, sí. Vemos grupos económicos atacando aldeas para quedarse por su territorio porque quieren construir un gasoducto, por ejemplo, y lo vamos a descreer. O Y vamos a sea, necesitar muchísimos años. Bueno, aunque esto venía sucediendo también sin la inteligencia artificial, si vemos algunos hechos históricos, por ejemplo, al inicio de la guerra de Vietnam o cuando Estados Unidos interviene en la guerra de Vietnam, en la bahía Conting, de un buque norteamericano que había sido hundido, o en Cuba, el ingreso allá a fines del siglo XIX, el ingreso de Estados Unidos, mejor dicho, la intervención de Estados Unidos en Cuba contra España también fue un hecho de falsa bandera, que si bien existió, no fue causado por los españoles como se dijo en ese momento. Quiero sí, decir que sí. entre guerra y guerra el método se fue perfeccionando hasta llegar al momento de hoy que se está describiendo casi de todo, ¿no? El tema es si esto no está, porque creo, viste, siempre creo que los que tienen el poder de conducir estas instancias, el mundo, no se les escapan estos detalles, esto de lo que nosotros hablamos, seguramente no se les escapa el detalle. El tema es cuáles son los objetivos mayores o los objetivos principales que tienen, ¿no? Y hay una cosa que es clara y que ellos vienen consecutivamente tratando de que las sociedades, no importa en qué lugar de la Tierra estén, no importa qué cultura tengan, vienen con una campaña fundamentalmente de descreimiento y de apatía de la gente, ¿no? Como que la gente se retire de la opinión pública, como que la gente se retire o deje de interesarle la política, todo lo que pasa en la sociedad, las cuestiones que tienen que ver con lo colectivo, ¿no? Entonces, y esto tal vez estemos corriendo el riesgo de que esto que estamos comentando forme parte de una acción de la geopolítica y esté destinada a que la gente se desinterese de todos estos temas, porque además ahora pierda la posibilidad de saber si está viendo una realidad inventada o si está viendo la verdadera película, ¿no? Entonces, me parece que puede empezar a ocurrir que la gente empiece a generar un descrédito y un desinterés aún mayor frente a la imposibilidad de poder determinar si lo que está viendo es cierto o no, ¿no? Y aparte vos fíjate, el hecho del conflicto entre Rusia y Ucrania ya ha quedado en un segundo plano, Ya, ya no hay ese interés que había despertado hace 2 o 3 años. Es más, hasta los analistas internacionales han dejado de tomarlo como el principal tema de discusión, porque lamentablemente se están abriendo muchos otros frentes de batalla. Recientemente hemos visto los pakistaníes con los talibanes, el caso de los saudíes con los Emiratos, por una región del Cuerno de África, que es otro de los temas que se han perdido, es el tema del diálogo. Hemos dejado de dialogar para confrontar directamente, ¿no? Hemos perdido el don de la palabra, de la persuasión, del sentarse y debatir. Es más, estamos en un momento en que ya no tenemos ni siquiera diplomáticos de alto nivel que pudieran acercar a las partes y evitar los conflictos. Directamente se van a los conflictos y esto lo que va a llevar a un aumento de la escala armamentística nunca visto y que se dan cuenta que los países con armamento nuclear nunca son atacados. Esto es lo que va a determinar que todos quieran armarse con bombas atómicas. De hecho, hace 48 horas el presidente de Brasil, Lula da Silva, manifestó que Brasil también puede verse atacado o invadido en algún momento. Entonces, yo me pregunto, ¿estarán pensando en armarse
con armamentos nucleares. Si esto fuera así, la Argentina se va a sentir atemorizada ante un vecino poderoso, como el caso de Brasil, con armamento nuclear. Y Chile, obviamente, si ve que Argentina se arma, se va a querer armar también. Y estando Argentina cerca de Malvinas, y por extensión, Gran Bretaña va a querer operar colaborando, ayudando a los brasileros o a los chilenos más precisamente para armarse con armamento nuclear. Es decir, que estamos llevando a la región y al mundo entero a una situación muy, muy peligrosa y obviamente nunca vista, ¿no? Sí, me llama la atención también eso que empieza a sonar, esta serie de declaraciones de líderes políticos. Me llama la atención en este momento en el que fundamentalmente uno se está tratando de bajar el nivel de escalada, fundamentalmente en lo que casi todos coinciden, que es evitar que esto se convierta en una guerra nuclear, ¿no? Entonces, parece que traer a Sudamérica estaba un poco como ajena a esta situación que está ocurriendo en Medio Oriente, fundamentalmente porque sus países, sus roles en las en los determinados ejes del conflicto son bastante limitados, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería que es como tratar de globalizar el conflicto y decir, bueno, mirá que en América del Sur, que es tu zona de influencia más directa, y en el Atlántico Sur, también vamos a generar algún grado de inestabilidad y algún grado de preocupación respecto de estos temas, ¿no? Entonces, esto que vos decís, un despropósito también que Brasil hoy se empiece a plantear este tipo de cosas, ¿no? Pero no son casualidad. Digo, esto está influenciado, y nosotros también decíamos, cuando promediaba la guerra en Ucrania, nosotros decíamos, cuidado que esto se puede expandir y que nosotros podemos también vernos afectados, ¿no? Así que en este sentido vamos a ver. Yo creo que en la medida que esto continúe y en la medida que esto escale, vamos a ver cómo, con las dos, para qué lado para qué lado van, ¿no? Tenemos la opción de que este conflicto o se agudice en el centro de operaciones y definitivamente pueda tomar una escalada nuclear allí en el centro de operaciones, que Israel se vea demasiado amenazado. Recordemos que Israel es uno de los tenedores más importantes de la región de bombas nucleares, ¿no? Inclusive es uno de los tenedores que no solamente tiene bombas nucleares declaradas, sino que no se sabe también la cantidad de bombas no declaradas que tiene, y en consecuencia, bueno, esto uno de los caminos que podría tomar Israel, viéndose acorralada y sobre todo dañada fundamentalmente en su infraestructura, como lo está haciendo por los ataques iraníes. ¿Hasta cuándo tiene resto Netanyahu para seguir soportando esto y cómo va a reaccionar? Y la otra posibilidad es que este conflicto empiece a extenderse en términos regionales, ¿no? Y empiecen a buscar nuevos escenarios y nuevos horizontes, como se están planteando, ¿no? Ataques terroristas en diferentes lugares del mundo, la presencia bueno, ya ha habido amenazas respecto del escenario del Campeonato Mundial de Fútbol, ¿no? Están habiendo algunas amenazas de afectar con ataques terroristas alguno de estas actividades deportivas, ¿no? Así que esto... Bueno, ahí se suma también el tema de los narcotraficantes en México, que se están viendo acorralados, y ellos también pueden adquirir armamento nuclear, ¿no? No te digo los armamentos al estilo que se vio, que pudimos ver lanzar en Hiroshima o Nagasaki, pero sí pequeños armamentos de impactos más reducidos. Y que esto es posible, no solamente es argumento de película, sino que en la realidad también lo pueden llegar a conseguir. Hemos visto el armamento que han adquirido, los equipos de protección, los tanques, camionetas blindadas. Es impresionante cómo están estos muchachos, teniendo en cuenta obviamente que el narcotráfico deja
fortuna en dinero y que siempre hay algún interesado en venderle todo este armamento de uranio enriquecido y tecnología para armar pequeñas bombas de características nucleares, ¿no? Esto es un barajar y dar de nuevo, me parece, al escenario global y están todos los actores jugando, los actores hegemónicos del mundo jugando el posicionamiento global, y lo que también llama la atención es que todo el resto del mundo, salvo los involucrados en forma directa o indirecta y los gestionadores de este conflicto, los demás, el resto del mundo estamos mirando, ¿no? Como si fuera una película. Digo, fíjate que en Sudamérica no ha habido ninguna repercusión ni en el marco de ninguno de los países ni de los acuerdos, Mercosur ni hablar. Digo, por el momento no se habla del acuerdo Mercosur-Unión Europea, ha quedado un poco en el freezer, no se habla de qué repercusiones puede tener esta guerra en términos energéticos y qué previsiones y qué instancias podría estar pensando Mercosur para ver cuál es el futuro inmediato que se avecina, ¿no? Y cuál es el posicionamiento. Argentina hoy está exportando 300.000 barriles de petróleo diario, pero eso va a traer aparejado un incremento en el ingreso de divisas. Pero ¿qué está pasando en la región? ¿Cómo estamos planificando esto? ¿Cuál es el desarrollo que podría tener en consecuencia el resto de los procesos industriales? Nada de esto se está analizando ni se está planteando, ¿no? No, parece que nuestros políticos de la región, en general desde México a la Argentina, estuvieran viviendo en el siglo XIX, todavía ni siquiera han ingresado al siglo XX. Están perdiendo oportunidades de poder tener una política en conjunto, ¿no? Esto que nosotros hemos denominado, se ha denominado ya de patria grande, de trabajar en unidad, de tomar decisiones en conjunto, presionar, etcétera, etcétera. La misma Europa también, es llamativo el silencio que está haciendo Europa ante este escenario, donde Donald Trump repoteó y maltrató al presidente de España, ¿no? A Pedro Sánchez, inclusive al propio gobierno británico cuando se hicieron los distraídos por una isla que Estados Unidos pretendía para sus buques. Bueno, obviamente Francia y Alemania están en una situación también de silencio y evitar confrontar con los Estados Unidos, Pero, cuando debieran actuar de manera continental y decir, muchachos, acá vamos a poner un freno, porque también tenemos que pensar en nuestra supervivencia, porque esto se está tratando hoy de la supervivencia de cada uno y de todos nosotros. fíjate que esto no sale tampoco en términos del bloque, ¿no? O sea, no es el bloque Unión Europea el que se manifiesta en estos términos, sino que están saliendo de manera aislada los países y los líderes políticos a hacer declaraciones de manera individual, ¿no? Ayer veíamos a Meloni, me sorprendió, uno de los alfiles de Trump en Europa, ¿no? Diciendo que Italia no está dispuesta a avanzar en esto y acompañar este proceso de guerra ni bélico, y que es un país que promueve la paz y que no tiene ninguna intención de sumarse a esta cuestión bélica, ¿no? Así que es un escenario complicado, es un escenario que no sabemos. No tenemos ninguna certeza de cómo va a ir evolucionando esto, y eso es muy preocupante, ¿no? Porque eso hace que el que no haya una dirección, el que no haya una planificación, el que no haya una estrategia manifiesta en este momento que estamos transitando, nos coloca en una situación mucho más peligrosa, ¿no? Porque esto implica que las decisiones son tomadas con urgencia, en el marco de la emergencia, en el marco de la emocionalidad, en el marco de lo que hoy queríamos también. Nosotros, anticipándonos a esto, teníamos un invitado que lamentablemente no pudo estar, que era psiquiatra, ¿no? Que es psiquiatra, y veníamos
y queríamos un poco abordar esta temática, ¿no? Cómo esto nos afecta desde los líderes políticos que están conduciendo esto, ¿no? Para abajo a casi todos, ¿no? Y este es un grave peligro, ¿no? El que estén tomando decisiones diarias es el peligro es el peligro inminente de un error no forzado, ¿no? Fíjate que el peligro de cada uno de estos países, o de la Europa en su conjunto, no es por un ataque externo porque pueda caer algún misil, sino por las comunidades islámicas o musulmanes que tienen cada uno de ellos, ¿no? No olvidemos que hay ciudades que hasta el 40% de su población son musulmanes. Esto no quiere decir que vayan a reaccionar en conjunto y atacar, incendiar Europa, pero también es cierto que el líder espiritual de Bagdad, en Irak, ha manifestado hace apenas un par de semanas que si Israel atacase con armamento nuclear a Irán, llamarán a una yihad mundial. Y ahí sí, la situación será compleja para Estados Unidos, para Europa y también para Estados Unidos, porque no sabrían identificar a tiempo quiénes pueden llegar a reaccionar de esta manera, aunque no necesitan tener armamento, sino con que uno de ellos apuñale o mate a un norteamericano, a un europeo, a una mujer, a un chiquito, ya causa una sensación de pánicos, miedos y de reacciones violentas para estos países también. Sí, acá lo único que uno ve que también está ocurriendo y que se está manifestando a través de las redes sociales fundamentalmente, es que en el caso, por ejemplo, de Israel y de Irán, está ocurriendo algo bastante parecido a lo que ocurrió también en algún sentido en la Franja de Gaza, ¿no? Y es la sociedad en su conjunto. Las sociedades de ambos países están en contra de esta guerra, ¿no? Hoy es muy difícil encolumnar a las sociedades en estos proyectos o en estos procesos bélicos porque las sociedades en su conjunto, independientemente de su cultura y de sus religiones, no están de acuerdo, ¿no? Y lo que está pasando en Irán es una cosa que otrora ha pasado en algunos otros lugares del mundo, fundamentalmente en Alemania, ¿no? Con aquella división de las dos Alemanias. Hoy tenés familias que están compuestas porque un miembro de la familia es iraní o musulmán y el otro es judío o israelí y están, bueno, las familias de un lado y del otro, ¿no? En esta situación y cuán en contra están de todo esto, ¿no? Así que yo avisoro también de que me parece que no va a ser difícil fundamentalmente a ese pueblo musulmán que vive en Europa, que se convierta en un atacante del lugar mismo donde está viviendo, ¿no? Así que esperemos que eso no ocurra, porque si no, sí, como vos decís, si esto se convierte además de la guerra, en procesos de atentados contra la sociedad civil, esto se va a poner mucho más problemático, ¿no? Mucho más complicado. Sí, obviamente. Ahora, la Argentina obviamente no está fuera o ajeno a todo esto, ¿no? Debido a las decisiones que ha tomado la administración actual, es decir, nuestro presidente Milei, de encolumnarse detrás de Estados Unidos y de Israel. No solamente es que se ha encolumnado, sino también las declaraciones que ha tenido, señalando directamente a Irán como Estado terrorista, que es fortísimo, y que tampoco él puede señalar a Irán como Estado terrorista, porque está conduciendo los destinos de un país, es el nuestro, y granjearse enemistades o confrontación con países como el caso de Irán, y también con los vecinos. Vos te acordarás los primeros meses de gobierno de Milei, cómo maltrató a los presidentes de la región, el caso de Lula, el caso de Boric, a Petro mismo, en su momento también a López Obrador. Creo que esto también va a traer consecuencias para Argentina. Sí. Y que no nos sorprenda que si Estados Unidos, presionado por las circunstancias, al igual que Israel, busquen una salida pacífica ante la situación, ¿no? Que llamen a la mesa a Irán, donde Irán se vea, digamos, entre comillas, ganadora en este conflicto, y que podamos tener alguna reacción negativa para con la Argentina.
porque no creo que sea gratis esta decisión de la Argentina de encolumnarse y de atacar y señalar directamente a Irán como Estado terrorista. Esto es muy difícil preverlo, Luis, porque estamos frente a una situación muy compleja en el sentido en el que Irán no quiere retroceder, el régimen quiere mantenerse, no hay, como decíamos la vez pasada, una posibilidad de movilización social allí para que internamente el régimen caiga. Está apoyada en forma indirecta y directa por hoy los grandes jugadores de la hegemonía mundial como Rusia y China. Y del otro lado tenemos un Estados Unidos que difícilmente acepte una derrota, ¿no? Y esto es lo que también hay que poner arriba de la mesa, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de Estados Unidos de, independientemente en la situación en la que se encuentre, cuál sea la verdad del daño y de la situación que esté transitando hoy Estados Unidos en términos de su capacidad armamentística, de sus condiciones vinculadas al aprovisionamiento de material de guerra, a su cuestión financiera, a su situación del dólar, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener claro es que difícilmente Estados Unidos acepte ser derrotada, ¿no? Difícilmente estemos frente a una situación en la que pudiéramos pensar que pudiera haber un paralelismo con la guerra de Vietnam, ¿no? Esto no va a ocurrir porque hoy Estados Unidos, el triunfo o la derrota de esta guerra, tiene muchas más aristas de lo que oportunamente puede haber tenido la guerra de Vietnam, que de alguna manera fue una cuestión vinculada a costos más egocéntricos y de orgullo que concretos, ¿no? Hoy una derrota en términos de Estados Unidos en Medio Oriente y en esta guerra desatada complica a Estados Unidos desde casi todos los lugares, ¿no? Entonces... Fíjate, vos hablas de Afganistán, pero yo me refería a un hecho más concreto y reciente que fue Afganistán. El retiro de la forma en cómo lo hizo, dejando material bélico, dejando a muchos afganos que colaboraron con Estados Unidos en sus propias tierras, que después en los nuevos gobiernos tomaron venganza, se les quitaron, ¿no? Hemos visto, bueno, temas de fusilamientos, ahorcamientos, etcétera, etcétera. Esto fue una derrota. Yo creo que Medio Oriente lo vio como una derrota, que después, a partir de esa retirada de Estados Unidos de Afganistán, se produjeron todos estos hechos que venimos viendo. El caso de Siria, el caso de Hezbollah, de Hamas, porque han leído que este retiro de Estados Unidos era una muestra de debilidad de Estados Unidos. Sí, Es una lectura que se puede hacer, ¿no? Coincido en ese punto con vos, más me parece que que no fue una cosa tan evidente, ¿no? Digo, este escenario en el que estamos planteados hoy, en el que estamos sumergidos hoy, es un escenario mucho más generalizado de una guerra, ¿no? En el que notoriamente va a ocurrir algo similar a lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Acá va a haber un vencedor y un derrotado y esto es lo que ocurre, ¿no? Me parece que están los dos lejos de la capacidad de negociar en ese punto, ¿no? ¿Cómo se encuentra un camino que no escale? Porque ojo que no hay muchas posibilidades, no hay muchos escalones entre la situación actual y la escalada antes de llegar a una situación atómica, ¿no? Esto es una de las mayores preocupaciones que podemos tener, ¿no? Que esto se proyecte y se convierta en algo más expandible y afectable al mundo global en términos de escenario concreto, ¿no? Así que bueno, estaremos en los próximos días siguiendo esto. Si Ucrania se hace de algún misil con cabeza atómica y ser lanzado hacia Rusia, Rusia ya dijo que iba a actuar con todo su armamento sobre Europa. Digamos, estamos caminando por un hilo muy delgado, muy finito la humanidad, ¿no? Porque en cualquier lugar se puede desatar una gran tragedia que
terminemos todos, todos no, aquellos que tienen obviamente armamento nuclear, lanzándose ojivas nucleares por todos lados. Sí, Y que sí. de alguna forma siempre nos vamos a ver afectados, ¿no? Por el cuanto a las consecuencias que trae una explosión nuclear en la Tierra, en el agua y en la misma atmósfera, ¿no? Definitivamente así es, Luis. Pero bueno, iremos siguiendo día a día el programa, la situación global, la geopolítica. Nosotros ya les anunciaremos, pero estamos pensando en cambiar el día de nuestro programa. Seguramente va a ser entre lunes y martes y tendremos, y ya lo estaremos comunicando. Así que Luis, bueno, se nos acabó el programa de hoy y esperamos seguir el día a día de esto. Así que la semana que viene vamos a tener seguramente novedades. Yo creo que estas 48 horas, por lo menos por las declaraciones de Estados Unidos, estas 48 horas van a traer grandes novedades y lo más probable es que para la próxima semana nos encontremos con un escenario totalmente distinto. Así es, Luis, son cruciales estas próximas 48, 72 horas de ver en qué se convierte esto, ¿no? Y esperemos que, bueno, exista la capacidad de alguna fuerza superior que pueda mediar en estos líderes políticos y que podamos volver a un escenario al menos más predecible, ¿no? Y no tan extremo ni tan impredecible, valga la redundancia en estos términos, como el que estamos transitando, ¿no? Así que, bueno, aprovechamos para saludarlos. Luis, te mando un abrazo y espero que nos veamos la semana próxima acá en Geopolítica en el Atlas. Bueno, un abrazo para todos ustedes y será hasta la próxima semana. Obviamente que estaremos ahí llevando a nuestros seguidores nuestras reflexiones, análisis y lo que viene sucediendo en el mundo, ¿no? Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.